que no hay un motor más importante para transformar la mente de las personas y el entorno de la ciudadanía que la educación. Mi familia tuvo un episodio muy difícil, nos tocó abordar un camino donde la violencia tocó nuestro hogar. ¿Cómo ves la política del Valle del Cauca? ¿Cómo la has sentido en los territorios? Pero sobre todo, ¿cuál crees que sea los desafíos más importantes para la política de la región? Saludos para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Con la Gente, un espacio donde todas las voces construyen región. Hoy con un invitado muy especial, economista, caleño, padre de familia y sobre todo una excelente persona, un bacán. Danielito. Juli, muchas gracias, hombre, por invitarme a compartir este espacio de reflexiones y de historias de vida. Bienvenido a Con la Gente, un espacio para que los vallecaucanos conozcan las voces que construyen región. Bueno, yo creo que con vos nos unen varias cosas y vamos a empezar por la historia. Nacidos en hogar de docentes, ¿cómo es ese tema? Bueno, realmente nací en un hogar donde mi papá es docente, coordinador docente, una mamá secretaria, y desde muy pequeño con mi hermana, yo soy hijo menor, pues realmente la educación, los valores, los principios, pues fue un pilar fundamental de nuestra familia, realmente enfocados en el servir. Y yo creo que eso es la base de toda familia vallecaucana, el valor, la casa, el amor. Nos creamos a punta de café con pan. Mira que yo creo que una de las cosas más importantes que me dejó a mí nacer en un hogar de docentes, mi papá fue maestro de escuela, profesor de química y se pensionó como rector de un colegio en Buga, aquí en Buga. Y mi mamá también fue tesorera de una institución educativa. Más allá de los principios y de las enseñanzas, es la plena convicción que le queda a uno de entender que no hay un motor más importante para transformar la mente de las personas y el entorno de la ciudadanía que la educación. Y uno crece con ese chip, y ese chip de alguna manera marca un derrotero para todo lo que ha sido nuestro camino. Bueno, pero ¿qué enseñanza puntual reconoces vos del viejo, del profe Oliverio? Mira, que sea un momento para reconocer esa labor de los padres que hacen en el Valle del Cauca. Mi papá desde muy pequeño nos enseñó el amor por servir, por ayudar a las personas, por abrirles las posibilidades y a través de la educación lo hicimos. Yo creo que todos en la vida tenemos un superhéroe y para mí mi superhéroe es mi papá, porque realmente se esforzó mucho y hoy somos lo que somos gracias a él. Y yo creo que la principal enseñanza de él es el amor por el otro, el servir, el siempre estar felices y el siempre buscar solucionar las situaciones de la mejor manera. Mi papá siempre me decía que uno en la vida puede ganar o puede perder, que uno en la vida puede tener momentos buenos, momentos difíciles, pero que lo más importante en la vida era nunca parar de luchar. Creo que es una enseñanza de resiliencia que uno quizá cuando se la dieron no le paraba como muchas bolas, porque vos cuando estás muchacho, pues no pensás en jugar fútbol, No más. en ir a miniteca, no, y a vos te tocaba la Por miniteca, está supuesto, bien. nuladas llamadas. Pero a la medida que uno va afrontando retos en la vida, como que esos mensajes que el papá le dejó, le van calando y van tomando mayor consistencia con cada experiencia. Creo que aprendemos mucho más de las derrotas, de los fracasos, de las decepciones, pero que al final en esos momentos, esos mensajes que nos sembraron son los que nos dan la fortaleza para forjar un carácter acorde a las necesidades y acorde a lo que queremos lograr. No, y mira que, Julio, yo te digo que aparte de la enseñanza, de las palabras, son los hechos, son los actos. Y pues como jóvenes cometimos muchas travesuras y realmente desde mi hogar, de mis papás, pues nunca fue un castigo físico, sino realmente un llamado a la reflexión. Buscar desde el hacer cómo puedes corregir esos espacios, Claro. esas situaciones que en tu momento de niñez, de locura, pues uno cometió, pero nunca desde la represión, sino desde la moraleja, desde la enseñanza. Y ese es el camino que digamos que lo formó a uno y es buscar cómo ayudar al otro, cómo solucionar sus problemas, pero desde la acción, desde una palabra conciliadora, desde un abrazo, porque a veces le faltaba a uno la palmadita, pero lo puedes hacer mejor, puedes cambiar estas situaciones y yo creo que es vivir o nacer en una familia de docentes, en mi caso, pues fue formado desde ese hacer.
Daniel, mira que uno cuando está muchacho o cuando uno está más joven, poca orientación recibía en esa época uno sobre qué carrera estudiar. O sea, no es como hoy en día que los colegios, las instituciones educativas, los padres de familia hacen un seguimiento o una orientación mucho más coherente, digamos, con la situación de los estudiantes. ¿Por qué en su momento escogiste estudiar economía? Mira, siempre me gustaron los números. Digamos que las materias que tenían números para mí se me facilitaban. Y desde ahí, pues siempre tuve la inclinación por escoger una carrera enfocada en los números. Y cuando uno está en ese escoge, pues empieza a ver las ingenierías, empieza a ver, digamos, unas carreras más enfocadas con la física y la química, y realmente no era muy fuerte. Pero las matemáticas sí, y entonces vi en la economía como esa gran oportunidad de poder explorar esa fortaleza que yo tenía por los números, y yo creo que eso fue una de las principales razones de por qué me fui hacia esa carrera. A mí siempre me gustaron más las letras, filosofía, español, y creía que era bueno en matemática hasta que llegué a la universidad. Inicié estudiando administración de empresas. Pero lo más curioso era que mi papá era profesor de química y a mí la química no me entraba. Yo Definitivamente era bueno para química. no me entraba la química. No, yo recuerdo que nosotros íbamos a la casa y citábamos, pues, nos reuníamos a estudiar. Entonces, no, pues tu papá es el profesor de química. Vamos donde tu papá. Íbamos un poco. Todos entendían menos yo. Todos entendían menos el profesor de química. Y mi papá me miraba. Casa de herrero, Cuchillo de palo, total. Pero vení, antes de llegar a ser diputado del Valle del Cauca, una trayectoria en lo privado. Así es. ¿Dónde arrancó esa trayectoria? Curiosamente, mi primer empleo, mi primera acción de generar unos ingresos fue en una institución educativa. Nuestra familia en su momento tuvo una universidad y ahí empecé como director administrativo y financiero, pero ad honorem. O sea, no había pago, pero realmente era un proyecto familiar, y desde ahí empecé a entender mucho más en cuanto a temas de estados de resultados, cómo mirar los valores de la matrícula, cómo hallar un punto de equilibrio, cómo generar de una u otra manera unos beneficios en cuanto a como a cualquier negocio. Desde ahí empecé y bueno, tuve una carrera realmente en el sector privado de casi 15, 20 años. Pasé por otras universidades, viví en Bogotá, ahí hice mis posgrados. Tengo 2 especializaciones en la Universidad del Rosario, allá trabajé en Indumil, un tema de inteligencia de mercados. Volví acá y mi último trabajo, antes de empezar, digamos, esta carrera política en la acción, porque siempre hemos estado y entendimos que la política pues, es un factor realmente de reconstrucción y siempre hemos estado en ella, fue en Unicentro Cali. Ahí fui subdirector financiero y administrativo del centro comercial. La verdad, propiedad horizontal, aprendí mucho. Y de ahí para allá, bueno, ya esta historia política comenzó y ahí ya arrancamos. Bueno, ¿en qué momento preciso te dio el clic? Yo sé que venís de una familia con, de alguna manera, una tradición en la educación, pero también con una tradición de participación en los escenarios políticos y públicos. Pero ¿en qué momento Daniel Hoyos dijo, doy el salto y me voy? Porque te hubiera podido pasar que venís de una familia de líderes políticos, pero seguir con una carrera en lo privado, que necesariamente también puede servirle a la gente de la empresa privada. Al final yo siempre he pensado que servirle a la gente es un propósito y la política es un instrumento más, como lo puede ser el trabajo en la empresa privada, como lo puede ser el trabajo en la docencia, en el sector social solidario. Pero ¿en qué momento decidís tirarte al ruedo? Decidís tirarte al ruedo. Mira, Julián, y la gente realmente nace de una experiencia de vida un poco no fácil, pero yo creo que es una situación que hemos vivido mucho los vallecaucanos y los colombianos, y es el conflicto. Mi familia tuvo un episodio muy difícil donde nos tocó abordar un camino donde la violencia tocó nuestro hogar. Y desde ahí entendí que así como nos pasaba a nosotros como familia, le ha pasado a más de 9 millones de colombianos, y que teníamos que buscar la manera desde cualquier espacio,
pero sí de marcar la voz, de poder generar espacios de reconciliación y de perdón. Y desde ese suceso familiar que hace más de 20 años sucedió, sale este Daniel de querer construir espacios y momentos donde la violencia no vuelva a generar esta cruda realidad, esta tristeza que nos embarga a muchos colombianos. Y desde ahí es donde arranca esa vena por querer desde lo público, desde lo político, poder generar esa transformación y cambio para la gente. Pues ahí tocas un tema que es un tema difícil, que es un tema doloroso, pero que es una realidad. O sea, hablar de las víctimas del conflicto es hablar de una realidad que toca al Valle del Cauca y a Colombia. Ese episodio en tu vida. Era un episodio que yo recuerdo, estaba jugando fútbol y 8 o 9 de la noche llegué a mi casa y recibimos una llamada donde habían secuestrado a unos líderes vallecaucanos y ahí estaba un hermano de mi papá. Y fue un momento donde todos dormimos en la misma cama. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, porque era una situación que no sabíamos cómo afrontarla, cómo vivirla, y realmente encontramos en el núcleo familiar como esa fortaleza del uno del otro. El que no tenía la fuerza, el otro sí la tenía, el que tenía miedo, el otro le daba palabras de aliento. Y fue un momento muy, muy difícil que lastimosamente también fue muy prolongado. 5 años de secuestro de un familiar realmente es una tortura, digamos, en momento real. O sea, no sabías cuándo lo iban a soltar, cuándo llegaba la noticia trágica. Entonces fueron 5 años en vilo donde no tuvimos paz como familia, pero siempre salimos a generar el espacio de reconciliación, un espacio de decirle a la gente que queríamos paz, que queríamos un entorno donde los pudieran liberar y poder construir esa paz que tanto anhelamos, que todavía falta mucho por hacer. Cualquier hecho caracterizador de violencia en cualquier sentido siempre será reprochable e inaceptable. Pero nada más doloroso que la situación de incertidumbre que genera la desaparición forzosa, el secuestro, porque es como vivir muerto en vida. Así es. O sea, no puedes tener a tu ser querido, no puedes enterrar a tu ser querido y mantener una agónica esperanza durante mucho tiempo. Creo que genera grandes dolores que dejan cicatrices. Pero si algo destaco de vos siempre, Dani, es que ese episodio de tu vida, que no es fácil vivirlo, que nunca lo he vivido, y hablar de un dolor que uno no ha sentido, pues nunca será igual. Pero siempre he pensado yo que las mismas cosas que en la vida te tiran para atrás son las mismas circunstancias que te tiran para adelante, depende de tu enfoque. Yo he visto casos, no, es que él es alcohólico porque el papá fue alcohólico. Y he visto casos donde el hijo del alcohólico sale adelante para no repetir su historia, Cristiano Ronaldo. Es que él fue huérfano o abandonado por sus padres, como Abramovich, el ruso, que salió de un orfanato y se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo. Creo que ahí está la clave, porque las circunstancias que a uno le suceden en la vida, de acuerdo a cómo las recibas y las enfoques, determinan tu perspectiva. Así es. Y creo que siempre he admirado de vos eso, porque fue un motor, una motivación y un propósito para poder construir este camino. Creo que al final los sueños necesitan una motivación. No siempre viene una motivación positiva, pero lo importante es de esa motivación, con disciplina, trabajo y resiliencia, convertirlo en una vocación. Y creo que eso es un tema importante que siempre destacaré de vos y de tu familia. Y mira que hay algo muy importante, Juli, y agradeciéndote realmente por esas palabras, y es, nosotros nacimos en un hogar también creyente. Y hay algo que a uno siempre lo mantiene con la esperanza, y es la fe. La fe, lo último que se pierde, y eso es verdad cuando tú lo vives y cuando tienes esa expectativa. Y fruto de eso también, y del suceso negativo, pues teníamos dos caminos, Julián. ¿Sí? O vivir siempre en el rencor y en el dolor de lo sucedido,
o buscar la manera de generar espacios de reconciliación, espacios de construcción de paz, y ese fue el camino que escogimos. No nos quedamos anclados en un dolor, sino que buscamos la manera, como tú muy bien lo dices, de que esa situación nos permitiera generar espacios donde pudiéramos transformar todo ese sentimiento de tristeza en un motor, en una vitamina que nos permitiera poder generar, que pudiéramos reunirnos con el mismo victimario y decirle lo perdonamos. Porque muy probablemente detrás de esa acción y esa situación también vivió momentos difíciles. Y es tú como persona, cómo puedes transformar una situación positiva o negativa en el bien del otro. Y yo creo que mi familia, nosotros, hemos logrado generar esa transformación y siempre buscaremos la manera de generar paz, reconciliación, puntos de consenso, puntos de concertación, porque somos un mundo diferente cada vida, pero siempre tendríamos algo que nos une, algo que nos alinea, que es el bienestar, que es el amor, que es la paz, que es generar espacios para nuestras familias, para nuestro futuro, espacios propios de comunidad. Y yo creo que cuando todos convergemos en eso, pues realmente es más fácil poder generar estos espacios de construcción y de mejorar las situaciones de todos. Bueno, continuamos aquí en nuestro podcast con la gente, con las voces que construyen región. Y seguimos con Daniel Hoyos, nuestro invitado del día de hoy. Bueno, Daniel, 2 campañas a la asamblea, 2 largos recorridos por los territorios del valle, conociendo personas, probando comida, conociendo de cultura, porque si algo tiene el Valle del Cauca es variedad, es variedad. En lo climático y en todos los aspectos, creo que nos hace uno de los departamentos más diversos, más ricos y más hermosos de este país. Y me imagino pues que dejando muchas admiradoras también, ¿no? ¿Difícil de tema o qué? No te sabría decir porque realmente las admiradoras quedan en eso, en la clandestinidad, Sí, sí. supongo yo. Es un político con vocación de servicio y sacerdotal. Pero más allá de eso, ya entrando un poquito más serio en materia, estos años de asamblea te han permitido ir viviendo no solo el panorama y la perspectiva política regional, sino sus transformaciones y coyunturas. ¿Cómo ves la política del Valle del Cauca? ¿Cómo la has sentido en los territorios? Pero sobre todo, ¿cuál crees que sean los desafíos más importantes para la política de la región? Mira, Juli, vos tocaste algo súper importante y es que el mundo entero cambió antes y después de la pandemia. Cuando nosotros iniciamos la asamblea en el 2020, viene una pandemia, después viene un estallido social y todos en algún momento pensamos que la sociedad iba a cambiar, que íbamos a ser más, íbamos a servir más, íbamos a generar más espacios de cuidar al otro, de respetar al otro, de perdonar. Y lastimosamente ese suceso pasó y hoy vemos un Valle del Cauca, pero voy a hablar del Valle, realmente con una mayor polarización. Y yo creo que ese es el mayor reto que tenemos como vallecaucanos y es generar que independientemente de la ideología política, que independientemente de las creencias, independientemente de nuestras inclinaciones, pues al final todos tenemos que unirnos para sacar adelante este departamento, porque todos somos parte. Así es. Y yo creo que el mayor reto que tenemos nosotros como actores políticos es poder generar estos puntos de encuentro, que quede a un lado las ideologías y realmente nos concentremos en lo fundamental, que es mejorar la calidad de vida, la expectativa de vida, mejorar el bienestar, disminuir la pobreza, poder generar espacios donde realmente se construya territorio, no desde el egoísmo, sino realmente desde la cooperación. Todos tenemos que hacer parte de este cambio, de esa transformación, y yo creo que esa es la mayor reto y la invitación que tenemos que hacerle a todos los vallecaucanos. Yo creo que la reflexión, y eso concuerdo con vos, a la que se debe llegar por parte de todos los sectores, porque al final la región la construimos entre todos. Yo siempre he pensado que
cualquier proyecto de ciudad, cualquier proyecto de región, tiene que descansar sobre 4 pilares fundamentales. El sector público, lógicamente, porque son los actores políticos en el sector público quienes demarcan, delinean las políticas públicas y las inversiones. El sector académico, porque la academia tiene que ir de la mano y hablar el mismo lenguaje de los territorios para que la educación sea pertinente, para que la proyección social sea la adecuada. El sector social o las líneas de base, porque es allí donde encontramos las voces que construyen el tejido, en las juntas de acción comunal, en los colectivos, en las diferentes representaciones de la sociedad en sus facetas y por supuesto en el sector productivo. O sea, estos 4 sectores tienen que hablar el mismo idioma. Así es. Y el mensaje tiene que ser de reflexión y es buscar unirnos o aferrarnos a lo que nos une, no a lo que nos divide. Porque es más rico, más lindo, más productivo aquello que nos une, nuestra tierra, sus bondades, que lo que nos divide. Y entender que más allá de la división y de las diferencias, pues encontramos un común denominador en el amor por nuestra tierra. Y creo que es un mensaje que tiene que de alguna manera entrar, hay que desescalar un poco el mensaje de polarización y ideologización porque al final, más allá de las posturas individuales, el que está perdiendo es el Valle del Cauca y los vallecaucanos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Es un trabajo que hay que hacer, que hay que seguir haciendo desde los territorios, pero con una mirada a entender que tenemos mucha potencialidad, mucho recurso humano, mucho recurso natural, que necesita que los liderazgos jalen para el mismo lado. Jalen para el mismo lado, porque lo que se está viendo quizás es una polarización donde perdemos todos. Bueno, Daniel, sueños por cumplir. ¿Qué metas tenés? Muchas. Yo creo que como ser humano siempre tenemos sueños de seguir generando espacios de transformación. Hemos cumplido algunas, unas están en construcción, unas van más avanzadas, otras todavía tienen una proyección de 10, 15 años, 20 años, pero al final es poder generar estos sueños que son los mismos sueños de todos. Yo creo que todos tenemos al final el deseo de cada día estar mejor, el deseo de poder ayudar al otro, servir al otro, y ese sueño es lo más importante. Yo pienso que uno de los sueños que tengo y todos los días lo construyo es ver crecer a mi hijo, que esté bien, que siga creciendo en un hogar lleno de amor, de cariño. Ese es un sueño ya como padre, como ser humano, y al final transformar el territorio o la comunidad, la sociedad, donde él se va a crear, donde él va a construir su futuro. Y ese yo creo que es nuestra gran meta y nuestro gran sueño es generar unos espacios a las nuevas generaciones, a los que vienen, y que puedan vivir cada vez mejor que nosotros. Todo el mundo siempre dice, el papá siempre quiere algo mejor para sus hijos, así como nuestros papás quisieron algo mejor para nosotros y así nuestros abuelos para nuestros papás, es seguir generando estos espacios de mejorar. Mira, hay algo que es fundamental y es trabajar por propósitos que los sueños se van cumpliendo. Alguien algún día me dijo, para mantenerse joven y para mantenerse vivo, hay que tener más proyectos y sueños que recuerdos. O sea, vivir cada etapa de la vida, cada bendición que Dios nos da, en los diferentes cargos donde estemos, pero siempre levantarnos, cerrar etapas y trabajar por propósitos nuevos. Eso es fundamental y creo que es la píldora, porque cuando vos tenés propósitos, tenés proyectos, tenés una vida nueva cada día. No podemos anclarnos a lo que fuimos, sino proyectarnos hacia lo que queremos ser. Bueno, para despedirnos. ¿Ya? ¿Tan rápido? Obvio. Está bueno esto. Ah, bueno. La típica pregunta de reinado, pero No hay que puede hacer. ser. No puede ser. Si pudieras devolverte al pasado, 20 años atrás, ¿qué le dirías al Daniel de hace 20 años? Uf. Mira, yo le diría al Daniel de hace 20 años que siga esforzándose, que los sueños se cumplen, que no se arrepienta de los errores, porque al final fueron los que lo formaron a que hoy sea quien es, y que siga soñando. Yo diría que siga siendo feliz, que nunca deje de ser
que nunca se apague ese niño interior, porque siempre tenemos realmente estos espacios y la felicidad por delante. Le diría que no va a ser un camino fácil, que no va a ser un camino de flores, pero que al final las subidas y las bajadas tendrán su recompensa. Yo le diría eso a mi niño hace 20 años. Bueno, mi Dani, llegamos al final. Oli, muchas gracias, hombre. Como Magnífico siempre, espacio. un placer compartir con vos, una persona buena gente, una persona que nos deja muchas enseñanzas, una persona con que da gusto hablar. Bueno, y aquí con la Basílica del Señor de los Milagros a nuestra espalda, desde Buga le damos fin a este capítulo de nuestro podcast con la gente, con Daniel Hoyos. Hasta la próxima.